23 de octubre de 1944, guarnición abandonada en Leyte, Filipinas. Kim Sanee se apretó contra la pared de bambú, escuchando las botas que crujían en el patio del recinto. Durante 3 años, esos sonidos habían significado violencia, pero estas pisadas eran diferentes, más pesadas, más deliberadas, acompañadas de voces que no reconocía. A través de una rendija en la pared alcanzó a ver uniformes verde oliva en lugar del caqui de sus captores. Soldados estadounidenses avanzaban con cautela entre los edificios abandonados, con las armas bajas pero listas. Cuando uno se acercó a su escondite, Sanee cerró los ojos y se preparó para lo que viniera. Señora, la voz era suave, insegura. Está bien, somos americanos. Ahora está a salvo. Para las mujeres que habían sobrevivido años en el sistema de estaciones de confort japonés, la liberación no llegó como un triunfo, sino como incredulidad, el asombro de descubrir que sobrevivir era posible, que la dignidad podía ser restaurada y que desconocidos podían ofrecer bondad después de años de crueldad sistemática. El sistema de explotación conocido como estaciones de confort militar había operado en todo el imperio japonés desde 1932, reclutando por la fuerza a mujeres de Corea, China, Filipinas y otros territorios ocupados. Decenas de miles de jóvenes, muchas aún adolescentes, fueron engañadas con promesas de trabajo en fábricas o simplemente raptadas de sus hogares y trasladadas a instalaciones militares remotas. Las estaciones seguían un patrón brutal diseñado para aislar a las víctimas de cualquier posibilidad de escape o rescate. Se ubicaban en recintos militares alejados de la población civil, custodiados y operados con estricta secrecía, creando condiciones de control total sobre las mujeres atrapadas en ellos. Para 1944, a medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban por el Pacífico, estas instalaciones se habían extendido por todo el imperio japonés, desde Manchuria hasta las Islas Salomón, en cualquier lugar donde los mandos consideraban esenciales sus servicios para la moral y disciplina de las tropas. Las mujeres allí retenidas habían escuchado una y otra vez que nadie vendría por ellas, que el mundo exterior las había olvidado y que la muerte era su único escape. El adoctrinamiento psicológico era tan sistemático como el control físico, destruyendo la esperanza hasta hacer que la supervivencia pareciera imposible. Cuando en 1944 y 1945 las fuerzas estadounidenses comenzaron a recuperar territorios ocupados por Japón, empezaron a encontrar pruebas de este sistema. Los informes de inteligencia mencionaban mujeres retenidas en instalaciones militares, pero la verdadera magnitud de su cautiverio solo se comprendió cuando ocurrieron las liberaciones. El teniente coronel Robert Hayes, al mando del avance del 32º Regimiento de Infantería en Leyte, esperaba hallar personal militar japonés y quizás obreros civiles en las instalaciones enemigas. El descubrimiento de mujeres coreanas y chinas en el primer recinto asegurado sorprendió incluso a los soldados veteranos, acostumbrados a lo peor de la guerra. Las encontramos escondidas en los edificios traseros, reportó Hayes al cuartel general. Docenas de mujeres jóvenes, claramente no filipinas. Estaban aterradas de nosotros, no salían hasta que nuestros médicos se acercaron despacio y les ofrecieron comida. Nos tomó horas convencerlas de que no íbamos a lastimarlas. La reacción de las mujeres revelaba el daño psicológico de un cautiverio prolongado en un sistema diseñado para destruir toda voluntad de resistir o esperar un rescate. Años de adoctrinamiento les habían enseñado que cualquier soldado representaba una amenaza, que cualquier cambio significaba un empeoramiento y no una mejora. El primer contacto entre las fuerzas liberadoras y las sobrevivientes requirió paciencia y sensibilidad extraordinarias. Mujeres que habían aprendido que su única forma de sobrevivir era la sumisión total no podían confiar de inmediato en sus aparentes rescatadores. El soldado raso Daniel Martínez fue de los primeros en entrar al recinto donde Sanee y otras 15 mujeres habían estado retenidas. Sus conocimientos de español le permitieron comunicarse de manera básica con las filipinas, mientras que con las coreanas y chinas tuvo que recurrir a gestos y tono de voz. No nos miraban directamente, recordó décadas después. Se arrodillaban con la cabeza baja, como esperando órdenes o castigo. Cuando intenté ayudar a una a levantarse, se echó hacia atrás como si fuera a golpearla. Te partía el corazón. El comportamiento de las mujeres mostraba cómo habían sido condicionadas a interpretar cualquier atención masculina como preludio a la violencia. Sus cuerpos evidenciaban desnutrición, heridas sin tratar y enfermedades sin atención médica, pero más devastador aún era el daño psicológico, la destrucción sistemática de la autoestima y la esperanza que el sistema había buscado.
El personal médico militar que examinó a las mujeres liberadas documentó condiciones que sorprendieron incluso a doctores experimentados: desnutrición extrema, con muchas pesando menos de 36 kilos, enfermedades de transmisión sexual sin tratar, heridas infectadas y señales de repetidos abusos físicos que requerían intervención inmediata. La capitana Ellen Morrison, enfermera del ejército en el hospital de evacuación de Tacloban, se encontró atendiendo necesidades médicas que superaban todo lo que su entrenamiento la había preparado a enfrentar. Más allá del daño físico estaba el trauma psicológico, que dificultaba el tratamiento. No querían desvestirse para los exámenes, no comían la comida ofrecida, no dormían acostadas. Morrison anotó en sus registros que habían sido condicionadas a esperar dolor o humillación en cualquier interacción con figuras de autoridad. Ganarse su confianza requería una paciencia que no siempre tenían tiempo de dar. El equipo médico desarrolló protocolos específicos para tratar a las sobrevivientes, conscientes de que los procedimientos estándar podían detonar respuestas traumáticas. Siempre que era posible, los exámenes los realizaban solo mujeres, con intérpretes culturales presentes para explicar los procedimientos y obtener un consentimiento significativo. Las barreras del idioma añadieron más desafíos. Había mujeres que hablaban coreano, chino y distintos dialectos filipinos, pero las fuerzas de liberación contaban con muy poco personal con esas lenguas. Hubo que buscar métodos creativos para establecer entendimiento y confianza. La sargento Grace Kimura, intérprete nipo-americana del Servicio de Inteligencia Militar, resultó crucial para comunicarse con algunas sobrevivientes. Su dominio del japonés le permitió traducir para las mujeres coreanas que habían sido obligadas a aprenderlo durante su cautiverio. Se sorprendían al ver un rostro japonés hablando con soldados americanos, recordó Kimura. Al principio pensaban que era otra trampa, otra forma de control. Pero cuando les hablé en coreano y les expliqué que era estadounidense, que mi familia era de Hawái, el miedo comenzó a desvanecerse. El proceso de establecer comunicación reveló la complejidad cultural de las sobrevivientes. Muchas habían sido arrancadas de sus hogares en la adolescencia y retenidas durante años en aislamiento, lo que les impidió conservar sus lenguas nativas o sus prácticas culturales. El sistema de estaciones de confort había intentado borrar deliberadamente sus identidades junto con su libertad. El reconocimiento gradual, la certeza de que la liberación era real y no otra forma de engaño, tardó días o semanas en penetrar las defensas psicológicas que les habían permitido sobrevivir al cautiverio. Pequeños gestos de bondad, como ropa limpia, comida caliente y atención médica, fueron demostrando poco a poco que su realidad había cambiado de manera fundamental. María Santos, una filipina retenida en una estación en Mindanao, describió después el momento en que empezó a creer que la libertad era cierta. Una enfermera americana me dio jabón y agua limpia, y luego se fue para dejarme sola. No me vigiló, no dio órdenes, simplemente se marchó. Por primera vez en 3 años tuve privacidad. Ahí supe que algo de verdad había cambiado. Ese respeto a la intimidad y a la autonomía personal, expresado en actos tan sencillos, contrastaba radicalmente con la vigilancia total y el control absoluto que habían definido su cautiverio. El reconocimiento de que ahora podían tomar decisiones, qué comer, cuándo dormir, cómo ocupar su tiempo, requirió una readaptación psicológica que llevó meses. Conforme las sobrevivientes empezaron a confiar en sus liberadores, compartieron relatos de resistencia que revelaban una resiliencia extraordinaria y un apoyo mutuo en condiciones diseñadas para destruir toda dignidad humana. Habían creado redes de cuidado y protección que permitieron a algunas sobrevivir cuando otras no lo lograron. Las amistades y alianzas forjadas durante el cautiverio fueron un salvavidas psicológico que hizo posible resistir. Las mujeres mayores protegieron a las más jóvenes cuando pudieron, compartiendo la escasa comida y brindando consuelo en los momentos más oscuros. Estos lazos trascendieron las diferencias étnicas y lingüísticas, formando comunidades de supervivencia que mantuvieron viva la esperanza cuando la individual se extinguía. Chon San-mi, una coreana liberada en Okinawa, testificó sobre este apoyo mutuo: nos convertimos en hermanas en el sufrimiento. La china Lee Mei-ling compartía su arroz cuando yo estaba enferma. La filipina Rosa nos enseñó a tejer canastas para ocupar la mente. Sin nosotras mismas habríamos muerto, no de causas físicas, sino de perder la voluntad de vivir. La recuperación médica de las sobrevivientes exigió protocolos especializados que atendieran tanto crisis inmediatas de salud como necesidades de largo plazo. Las unidades médicas del ejército desarrollaron programas específicos para mujeres cuya salud había sido dañada sistemáticamente por años de abusos y negligencia.
La rehabilitación nutricional avanzaba lentamente. Sus sistemas digestivos, deteriorados por la desnutrición crónica, no toleraban dietas normales de inmediato. El personal aprendió a dar comidas pequeñas y frecuentes, con nutrientes seleccionados para reconstruir los sistemas corporales sin causar más daño. El tratamiento del trauma psicológico requirió enfoques que la medicina militar apenas empezaba a comprender. Los protocolos psiquiátricos estándar resultaban inadecuados para un trauma que combinaba violencia sexual, desarraigo cultural y cautiverio prolongado bajo condiciones de impotencia total. Los esfuerzos de restauración cultural fueron también esenciales para devolver identidad y dignidad a las sobrevivientes. Las fuerzas estadounidenses trabajaron con comunidades locales y organizaciones internacionales de ayuda para proporcionar apoyo cultural y lingüístico que ayudara a las mujeres a reconectarse con sus raíces. A las coreanas se les ofrecía, cuando era posible, comida tradicional, ropa que reflejara su cultura y oportunidades para practicar actividades que habían estado prohibidas durante el cautiverio. Lo mismo se hizo con chinas, filipinas y otras, ayudándolas a recuperar aspectos de su identidad que el sistema había intentado borrar. Los servicios religiosos en sus idiomas y tradiciones culturales les brindaban un apoyo espiritual que muchas identificaron como crucial para su recuperación. Poder practicar libremente su fe después de años de prohibición significó una restauración fundamental de la dignidad humana. Al terminar la guerra, el proceso de repatriar a las sobrevivientes a sus países reveló nuevos retos. Muchas temían volver a comunidades que podrían rechazarlas por lo que habían vivido, mientras que otras descubrieron que sus familias habían muerto o sido desplazadas. Algunas optaron por quedarse en Filipinas u otros lugares, en lugar de regresar a patrias donde esperaban enfrentar estigmas sociales. La vergüenza asociada a la violencia sexual en muchas culturas asiáticas tradicionales significó que muchas nunca pudieron hablar públicamente de sus experiencias ni buscar apoyo comunitario. Las autoridades estadounidenses, junto con organizaciones internacionales, ofrecieron opciones a quienes no podían o no querían volver a casa. Esto incluyó ayuda para reasentamiento, capacitación laboral y atención médica continua para quienes necesitarían años de apoyo. El testimonio de los militares que participaron en la liberación se convirtió en evidencia histórica crucial. Documentaron tanto los horrores descubiertos como la fortaleza de las sobrevivientes. La capitana Morrison escribió en su informe: "Estas mujeres sobrevivieron condiciones que habrían quebrado a la mayoría". Su valor para reconstruir sus vidas después de la liberación inspiró a todos los que participamos en su cuidado. No eran solo víctimas, eran sobrevivientes que se negaron a ser derrotadas por lo que soportaron. El personal militar subrayó la dignidad y la fuerza que mostraron las mujeres una vez que comenzaron a confiar en sus rescatadores. No encontraron únicamente víctimas rotas, sino mujeres que habían mantenido su humanidad en medio de un sistema creado para destruirla. La recuperación psicológica fue un proceso de por vida que requirió apoyo y comprensión constante. Muchas cargaron con síntomas de trauma durante décadas, mientras que otras transformaron su experiencia en activismo para dar voz a víctimas de violencia sexual en la guerra. Algunas se convirtieron en defensoras del reconocimiento de las mujeres de confort como víctimas de crímenes de guerra, asegurando que su historia fuera documentada y recordada. Otras eligieron el silencio y el anonimato, enfocándose en reconstruir sus vidas sin atención pública. Ambas decisiones fueron respuestas válidas al trauma, y los esfuerzos de apoyo respetaron su derecho a decidir cómo compartir o proteger sus historias. La liberación de las estaciones de confort por las fuerzas estadounidenses representó la primera documentación internacional del programa japonés de esclavitud sexual sistemática. Los informes militares, los registros médicos y los testimonios constituyeron un archivo oficial que después respaldó la búsqueda de reconocimiento histórico y justicia. La atención médica, la seguridad garantizada y el trato digno sentaron precedentes de respuesta humanitaria ante la violencia sexual en conflictos armados, influyendo en el derecho internacional y en protocolos militares posteriores. El descubrimiento de que la esclavitud sexual organizada era parte integral de las operaciones militares japonesas conmocionó a las autoridades estadounidenses y contribuyó a los esfuerzos de posguerra para establecer marcos legales internacionales que previnieran tales abusos. Las historias personales de recuperación revelaron la extraordinaria resiliencia de mujeres que se negaron a permitir que sus experiencias de guerra definieran sus vidas. Muchas se casaron, formaron familias y contribuyeron a sus comunidades, demostrando el triunfo de la dignidad humana sobre la opresión sistemática. Sanee, quien aquella mañana de octubre de 1944 se escondía junto a una pared de bambú,
terminó asentándose en Seúl, donde trabajó como costurera y crió a 3 hijos. Nunca habló públicamente de lo que vivió durante la guerra. Pero su familia sabía que su fortaleza había sido forjada en la supervivencia, una que requería un valor más allá de lo que cualquiera podría comprender. Su hija escribió después: «Mi madre nunca nos contó los detalles de la guerra, pero podíamos ver la fuerza en sus manos cuando trabajaba, la ternura en su voz cuando cantaba y la determinación en sus ojos cuando enfrentaba dificultades. Lo que hubiera sobrevivido la había hecho más fuerte, no más débil». El legado continuo, el impacto del choque que vivieron las mujeres de Consuelo al ser liberadas, descubriendo que la supervivencia era posible, que la dignidad podía ser restaurada y que los extraños podían mostrar bondad, sentó las bases para décadas de defensa y educación sobre la violencia sexual en tiempos de guerra. Las sobrevivientes que eligieron hablar públicamente sobre sus experiencias se convirtieron en voces de verdad histórica y justicia internacional. Su valentía al romper el silencio sobre la violencia sexual en conflictos bélicos contribuyó al reconocimiento mundial de que tales crímenes son delitos contra la humanidad misma, y no simples consecuencias desafortunadas de los conflictos militares. Los soldados estadounidenses que encontraron a estas mujeres por primera vez aprendieron lecciones sobre la resiliencia humana que muchos llevaron consigo toda la vida. El descubrimiento de que la esclavitud sexual sistemática había sido política oficial, y no un comportamiento criminal aislado, moldeó la comprensión estadounidense sobre los crímenes de guerra y la necesidad de rendición de cuentas internacional. La dignidad restaurada con la liberación de las estaciones de Consuelo representó más que una victoria militar. Fue la recuperación de la dignidad humana de mujeres que habían sido deshumanizadas por políticas diseñadas para reducirlas a simples objetos de uso militar. El impacto de la liberación no residió solo en sobrevivir, sino en el reconocimiento gradual de que eran vistas como seres humanos dignos de respeto y cuidado. El simple acto de ofrecer comida sin exigir pago, brindar atención médica sin condiciones y permitir privacidad sin vigilancia representaba cambios revolucionarios para mujeres que solo habían conocido explotación y control. Estas cortesías humanas básicas se convirtieron en pruebas de que eran posibles otras formas de relación humana. Décadas después de la liberación, los testimonios de las sobrevivientes de las mujeres de Consuelo siguen siendo evidencia histórica crucial sobre la naturaleza sistemática de la violencia sexual en tiempos de guerra y la extraordinaria resiliencia de las mujeres que la sobrevivieron. Sus historias sirven como advertencia sobre las consecuencias de las políticas deshumanizadoras y como inspiración sobre la posibilidad de sanar y recuperarse. El impacto de la liberación que estas mujeres experimentaron, la incredulidad de que la libertad fuera posible, de que la bondad pudiera reemplazar la crueldad y de que la dignidad pudiera ser restaurada, permanece como testimonio tanto del horror que soportaron como de la fortaleza que les permitió sobrevivir y reconstruir sus vidas. Su legado no reside en la victimización que sufrieron, sino en el valor que demostraron al sobrevivir, al hablar con la verdad sobre sus experiencias y al negarse a permitir que la opresión sistemática destruyera su humanidad fundamental. El momento de la liberación fue solo el inicio de viajes de por vida hacia la sanación, que demostraron el poder de la resiliencia humana sobre la crueldad organizada. Al recordar su impacto al ser liberadas, honramos no solo su sufrimiento, sino también su fortaleza, no solo su victimización, sino su victoria sobre quienes intentaron destruir su espíritu. Su supervivencia se convirtió en resistencia, su sanación en triunfo y su testimonio en un regalo para las generaciones futuras, que deben garantizar que tal deshumanización sistemática nunca vuelva a ocurrir.